Una sola foto y nada más. ¿Cuáles son los elementos que determinaría de una fogata perfecta? O sea, entre ambiente, entre actividades, no sé. Una buena música al comenzar, ¿verdad? Ajá, una buena historia. Personalmente, para empezar, Una buena fogata. una buena estructura. Exacto, de fogata. Esto tiene que ser una obra. Infallable tiene que ser. Porque si no se prende, ve. Oye, ¿qué ¿no hace el les ha miércoles? pasado los campamentos de grupo? El que está soplando y el viento. Y se prende, no se prende pues nada del mundo. Una cosa es cómo está armada y otra cosa es cómo la prenda. Como la prenda, correcto. Ese es otro elemento importante. El encendido tiene que ser espectacular. Chuta, que llamen la atención y los guambras digan, wow. Otra cosa en Cuenca, al menos Sí, ahí ya no voy a quedar sin batería normal. Ese era la 20 minutos. los grupos, en este caso las unidades, que es un mismo grupo, las patrullas, van llegando no así cada quien por su lado. Llegan cantando el explorador, Pasen nomás. amarrados, la pañoleta, vendaje de cabeza, digamos, y nos formamos alrededor, hasta que llegan todos. Cantando explorador. Es una tradición cuencana. Ya, hasta luego, venga. Sí. Había una vez que María estuvimos para el Acá en extranjero, donde le crean. había química, me fue en nuestro grupo. No me acuerdo cuál era de los dos materiales, pero era con polvo de, no sé si era de aluminio, o Y que, de acero y algo más. y que tenía que echarle agua. Sí. Qué lindo. Practicamos así, pero 10 veces creo. Me prendió. El día de la fogata le echa muy chavo. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos tienen que tener? Una buena estructura, un buen encendido. Y los relatos. Que haya reemplazo para seguir alimentando, porque a veces está muy buena, muy sabrosa y se acaba la leña. Okay. ¿Qué más? Que haya los relatos, las historias que... Las historias. Pucha, las historias son clave. Ahora haciendo alusión a historias, ¿alguien le conoce a Paul Puya? Paul Puya. Él es zambateño, pero él fue un scout muy activo en su tiempo. Él ocupó un cargo importante en la provincia de Tungurahua. Él fue un director del Ministerio de Bienestar Social, que ahora se llama Inclusión Económica y Social. Él escribió un libro que se llama Relatos de la Amazonía. Él se metió en la selva amazónica y conversaba con la gente nativa, pero no conversaba en español porque la gente nativa no habla español. No era Tony suizo. Habla otros idiomas, inclusive el quechua tampoco es muy difundido en las comunidades que están, pero muy adentro de la Amazonía. Pero el quechua sí está posicionado en el oriente ecuatoriano. Es una mezcla. Exacto. Y el otro idioma que sí es un idioma prácticamente nacional de las nacionalidades indígenas de la Amazonía, que es el zápara. Entonces, el Paul tuvo que conseguirse un traductor de zápara a quechua y un traductor de quechua a español. Y las historias que él retomó las plasmó en un libro que el lanzamiento es en esta próxima semana en la Casa de la Cultura en Ambato, y que se lo va a publicar, y vamos a tener en la Asociación Scout del Ecuador algunos ejemplares. Vamos a entregar un ejemplar a cada comisionado de distrito. ¿Para qué? Las historias que están ahí son historias amazónicas. No son las típicas historias de que el lobo y la caperucita, de que no, son historias de la imaginación de la gente nativa. Exacto.
de la piraña, de la culebra, de los insectos, de la flor, o sea, totalmente nacional se podría decir. Es una belleza. Y eso puede servir para las historias que podamos contar en las fogatas con nuestros chicos. ¿Qué más? ¿Cuál otro elemento? Los skates. Un buen hechicero. Ese es otro. Y bueno, hay grupos de los cuales hay la costumbre, la tradición de los libros de oro, de los de una fogata. Claro, el que vaya documentando lo que pasó en la fogata. Exacto. Podemos planificar una fogata de un montón de regiones, ¿no? Pero sí hay elementos que nunca deben faltar. Sí. Elementos que uno puede decir, si no está eso, no es una fogata. Ahora sí tampoco. Yo soy San Luis Alberto, Ahí le ponemos